Bueno, ya son las 7 de la mañana, señores, son las 7 de la mañana, señores, 7 de la mañana y 4 minutos. Agradecidos con Dios por esta oportunidad. Seguimos activos, seguimos conectados, seguimos informándoles de todo lo que ocurre a nivel nacional e internacional. Por supuesto, estamos aquí hasta las 12 del mediodía acompañándoles con buena música, con buenos invitados, y estamos en esta hora de la mañana felices de saludarles y acompañarles. Quiero enviar un saludo muy, pero muy especial a nuestros queridos oyentes aquí, a nuestro querido amigo Nequiver ahí en Florencia, Caquetá, quien reporta sintonía. Y también tenemos a Luis, a nuestro querido Luis, que dice muy buenos días. Saludos a todos. Un abrazo de parte de Luis Gabriel, conectadísimo con Esperanza Colombia Radio. Amigo oyente, si usted quiere participar de los premios que entregamos, vamos a entregar una camiseta hoy en Actívate. Vamos a entregar una camiseta de los corredores de Quiero Vivir Sano. Aquella persona que diga yo voy a participar en la maratón o en la media maratón o en lo que usted aguante, pues, porque usted, si no aguanta los 21 kilómetros, usted puede hacer 5 o 10. Pero hoy vamos a entregar una camiseta de Quiero Vivir Sano para aquella persona, aquel oyente que diga yo voy a participar en la maratón ahora el 30 de julio, donde reunimos aquí en Bogotá 44,000 corredores, 44,000 atletas. Y si usted quiere ganarse hoy la camiseta, diga yo voy a participar, y entonces le vamos a entregar en este programa la camiseta completamente gratis. Así que anímese, hoy vamos a obsequiar esa camiseta de Quiero Vivir Sano para los corredores y para los que se animan a ser corredores de esta maratón que se aproxima ahora el 30 de julio de por supuesto, de este presente año. Bueno, amigos, y nos vamos con los invitados especiales. Hoy voy a presentarlos. Doctor Gabriel está con nosotros, doctor Inti y nuestro magíster Alfonso. Hoy ellos han sido invitados porque tenemos un espacio, un tema muy candente, muy picudo, como dicen los mexicanos, con ellos nuestros invitados. Hoy tengo el privilegio de presentar a mi profe, el profe. Me acuerdo mucho porque él un día me dijo en clase, ojo, Saavedra, nada a la topa tolondra, todo bien organizado en evangelismo, todo bien planificado, y eso todavía está en mi corazón. Profesor y doctor Gabriel Alzate, qué gusto saludarte, a nuestro doctor Inti Cuadros y a nuestro magíster Alfonso Puentes, qué gusto tenerles aquí en Esperanza Colombia Radio, bienvenidos. Bueno, Pastor Saavedra, para mí también es un gusto y un privilegio muy grande poderlo ver ahora en su actividad, dirigiendo la emisora como pastor, como evangelista, como siempre lo hemos visto y lo conocí allá en la universidad. Y bueno, estamos aquí, pastor, para poder compartir y poder socializar lo que es este proyecto nuevo que tenemos ahora, junto con el pastor Inti, con el pastor Alfonso Fuentes. Compañeros. Doctor Alzate, ¿usted se conecta desde qué parte de Colombia? Bueno, estamos aquí en la ciudad de Cali. Eso, un saludito para la gente linda de Cali. Mira, ve, donde se consume el chontaduro, señores, y donde el champú no se echa en la cabeza, sino que se toma, así es. Queremos saludar al doctor Inti Cuadro. Doctor, buenos días, ¿cómo amanece y de qué parte de Colombia se conecta con Esperanza Colombia Radio? Un gusto saludarlo, compañero José Saavedra, aquí en el estudio principal en Bogotá. Estoy en la ciudad de Villavicencio. Me placer saludar a mi compañero, el doctor Alzate, y a mi colega, el pastor Fuentes, como también a toda la amable audiencia de esta prestigiosa emisora. Doctor Cuadro, ¿desde qué parte de Colombia usted reporta sintonía entonces? Estoy en Villavicencio, la capital. Villavicencio. La puerta del llano donde se consume la mamona de soya, señores. Qué privilegio y qué bendición, pastor y doctor, acompañarle también en esta exposición que van a tener. Y bueno, estamos con otro peso pesado de la teología, el magíster y pastor Alfonso Puentes. Pastor, buenos días, y magíster, qué gusto tenerle con nosotros. Buenos días, pastor Saavedra. Cuánto gusto saludarle también desde la Sultana, por acá en Cali. Gloria a Dios, Estamos también saludando a nuestra audiencia de Esperanza Colombia Radio. Qué bendición es acompañarles en esta mañana y participar de este momento juntos para acercarnos más a Dios en esta mañana. Muy bien, bueno, estamos felices de tenerles. No todas las mañanas tenemos estos pesos pesados que se han preparado para que la verdad bíblica sea presentada. Y quiero, antes de darle el espacio a ustedes, saludar a una oyente que se acaba de ganar la camiseta que tenemos, a Diana, una oyente. Ella reporta sintonía desde el sur de Bogotá, Diana Ruiz, y dice: yo
quiero la camiseta porque voy a participar en la maratón el próximo domingo. Quiero decirle a nuestros queridos invitados que el próximo domingo 30 de julio tenemos aquí 44,000 atletas reunidos para la maratón. Nosotros vamos a participar y vamos también a testificar porque es una oportunidad para hacerlos correr con propósito, y por eso Esperanza Colombia Radio hoy está dando una camiseta. Hoy vamos a darle esa camiseta a nuestra querida oyente que dice: voy a participar, así que quiero la camiseta. Mi querida Diana, acérquese a los estudios de Esperanza Colombia Radio aquí en la Unión Colombiana del Sur, aquí en la Castellana, y hoy le voy a dar su camiseta. Amigo oyente, si usted también quiere ganarse una camiseta, esta noche vamos a entregar otra camiseta en el programa de Regreso a Casa para aquellas personas que digan: yo voy a participar y quiero apoyar y quiero correr con propósito. Muy bien, vamos aquí al tema que nos concierne hoy. Un abrebocas, doctor Alzate, doctor Cuadro, doctor Alfonso, un abrebocas de lo que es la verdad al punto. Bueno, mire, mi pastor, hemos comenzado un proyecto muy especial, muy importante, que le hemos denominado Theology Online, que es un canal que se va a crear, un espacio que se va a crear o que se está creando para que primero la gente pueda conocer de la verdad de la palabra del Señor, con una explicación, como ya tú lo indicaste, al punto, con profundidad, y donde la gente pueda encontrar ese espacio donde podamos también interactuar y la gente pueda acercarse más a profundidad con la palabra del Señor. Así que es un proyecto muy interesante. Ya mis compañeros podrán ampliar más acerca de este proyecto, Pastor Saavedra, Inti y Alfonso. Muy bien, en primer lugar, poner en contexto a José y a toda nuestra audiencia. Somos tres compañeros teólogos coetáneos, es decir, de la misma época, allí de estudio de la licenciatura en la Universidad Adventista en Medellín, Colombia, y somos estudiosos de la Biblia. Queremos continuar este proyecto que recién inicia con responsabilidad, con mirar el escrito está, como Cristo algún día le respondió a Satanás en el monte de la tentación. Y me alegro de saber que Alfonso, Gabriel son teólogos bíblicos, amantes de la palabra, muy serios en lo que ellos estudian, en lo que ellos explican, porque actualmente hay muchas corrientes teológicas que fundamentan en hermenéuticas discutibles, y nosotros queremos responder al punto de manera exegética. Para el caso del doctor Alzate, él es un teólogo bíblico en el Antiguo Testamento, su servidor, un teólogo bíblico en el Nuevo Testamento, y Alfonso es un teólogo bíblico también, graduado como nosotros dos en la Universidad del Extranjero. Ese es el proyecto en palabras cortas. Hay muchas ideas hoy que rondan en las plataformas digitales, YouTube, Facebook, Instagram. Tenemos muchas personas hoy que tienen acceso a las redes sociales y que fácilmente emiten un concepto bíblico, una idea, y hay mucho debate. Magíster Alfonso Puentes, ¿cree usted que este canal y este nuevo proyecto puede dar claridad a esos puntos que se debaten fuertemente en las redes sociales? Bueno, en realidad nosotros, el pastor Inti Cuadro, el doctor Gabriel Alzate y este servidor, que como ya se dijo, somos de la misma época, estudiamos juntos, comenzamos nuestra teología juntos, hemos venido preocupados justamente porque hoy las redes sociales, el auge de las comunicaciones han traído desafíos que no esperábamos, impresionante, y después de la pandemia el asunto se ha catapultado más. Hay una cantidad de personas que quizás con buenas intenciones, con deseos de agradar a Dios, están presentando una tergiversación de la teología bíblica. Nosotros queremos presentar al punto lo que la Biblia dice en realidad, trabajar como dice el Señor mismo, ¿cierto? Texto con texto, presentando una verdad que justamente ayude o presente la alternativa que nosotros tenemos para que la gente vea con claridad la Biblia y vea que lo que se está presentando hoy en las redes sociales, como ya usted lo mencionó, no necesariamente es la verdad de la palabra del Señor. Vamos a estar tocando eso
digamos, semana tras semana en la que desarrollaremos nuestro programa para que la audiencia, que creemos que será bastante porque nos han manifestado bastante interés, pueda también ver, ¿no?, con claridad lo que dice la Biblia. Por supuesto que los compañeros que tengo aquí a mi lado son muy estudiosos y son realmente conocedores del griego, del hebreo. Por eso nos hemos asociado, porque creemos que nosotros podemos, en el nombre del Señor y con la humildad que eso requiere, porque no nos la sabemos toda, queremos presentar una respuesta al punto de lo que dice la palabra del Señor. Muy bien, cuando en mi caso tuve que presentar la tesis en la Universidad de EAFIT para mi maestría, yo le pedí a los profesores que me permitieran presentarlo de la Biblia. Hubo una resistencia en ellos. Todos los profesores que vieron clases son doctores en lenguas, en literatura, en gramática, y especialmente la doctora es la doctora pionera en lenguas y literatura de Latinoamérica. Ella me dice, no, porque la Biblia es un libro dogmático y religioso. Entonces yo le dije, permítame presentar la Biblia, este libro tan especial, desde un punto de vista gramatical, histórico, arqueológico y no dogmático. Bueno, ellos al fin accedieron, y en la ponencia de la tesis ellos dijeron que nunca habían tenido un estudiante de EAFIT que les presentara la Biblia desde ese punto de vista. Nosotros entendemos que la Biblia justamente ha tenido mucho rechazo para los académicos y teóricos, porque dicen que es un libro que presenta mucho debate, mucha confusión, mucho dogma, mucha religión. Y quiero preguntarle a ustedes tres, si quieren me responden los tres o el que quiera, ¿creen ustedes que en este canal, en este nuevo programa, podemos presentar la Biblia no como un libro que genera confusión y debate? Porque mucha gente dice hoy por hoy, es que muchas religiones han salido del mismo texto, la Biblia. ¿Creen ustedes que en este canal podemos y la gente puede ver la Biblia como un libro antes que une, un libro que enriquece y un libro que ofrece información y sabiduría para el ser humano? Es que mira, pastor. A ver, pastor, compañero Gabriel. Fíjate, pastor, que Pastor Saavedra, tú hiciste una pregunta y haces un planteamiento que es muy importante hoy en día, muy importante. ¿Qué acerca de la Biblia? La gente todavía se pregunta, ¿qué puede enseñarnos la Biblia, un libro que fue escrito ya hace tantos siglos atrás? ¿Será relevante para el siglo XXI, para la era de las comunicaciones, para la era de la Internet? Yo podría decir tres cosas en forma muy rápida. Primero, ¿por qué la Biblia es importante? Y aquí hablamos a toda nuestra audiencia. En primer lugar, porque es la palabra de Dios. O sea, ningún otro libro que tenemos en la literatura hoy en día puede darse ese privilegio de llamarse de esa manera. Es la palabra de Dios. Segundo, porque es un libro, aparte de cualquier otro, podría aquí citar, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, que es un clásico de la literatura española. Aparte de cualquier otro libro que tenemos en la literatura actual, la Biblia, cuando se lee y se pone en práctica, transforma a las personas. Este es un punto muy importante. Cuando la Biblia se lee y se estudia, cambia a las personas. Y tercero, que las profecías que tenemos en la Biblia hoy se cumplen. Así que esos son elementos que nos indican que es un libro importante, es un libro en vigencia, y es un libro que hoy todo oyente nuestro, toda persona que hoy nos escucha, debería de estudiar. Y eso es lo que justamente vamos a hacer a través de este canal de Theology Online. Queremos estudiar juntos la palabra del Señor y poder conocer en ella el mensaje de Dios para nosotros. Doctor Inti, ahora sí. Sí, claro, apoyo totalmente los puntos que presenta compañero Gabriel Alzate, doctor Alzate. La Biblia es un libro histórico, como ya lo decía José, es un libro que se puede estudiar de manera objetiva. De hecho, la teología es una ciencia. Y mencionaba el doctor Alzate hace un momento que aunque se estudia de manera objetiva, es la palabra de Dios, pareciera tener un punto subjetivo, que es la transformación que genera el Señor, nuestro Dios, en las vidas de quienes leen y practican la Biblia. Pero yo no diría que es tanto un asunto subjetivo, en realidad es bastante objetivo. Nosotros no solo hemos trabajado en los escritorios, en las bibliotecas, como investigadores, los tres tenemos experiencia ministerial, hemos sido pastores por lustros, por décadas en la Iglesia Adventista, y hemos visto centenares, si se quiere,
hasta miles de personas que un día no tenían esperanza. Por eso interesante el nombre de nuestra emisora, Esperanza Colombia Radio. Y en algún momento encontraron esa esperanza en la Biblia, encontraron a Cristo. Fueron guiados por el Espíritu Santo a sus páginas sagradas, las leyeron con objetividad y miraron cómo el Señor transformó sus vidas. Así que la Biblia toda es objetiva y por eso nosotros queremos basarnos en las herramientas que nos permite esta ciencia de la teología que vamos a definir en breves momentos para darle a la audiencia un material, un contenido serio, producto del exégesis, y aquí empiezo a utilizar palabras que no sean tan corrientes para la audiencia, pero que vamos a explicar en breve, para que el contenido de la Biblia sea lo más objetivo posible y relevante en la comunidad. Para el magíster Alfonso Puentes Alvis, quien se conecta con nosotros desde la ciudad de Cali, hay muchos oyentes que no son cristianos y que nos escuchan en todas las veredas, en la sabana de Bogotá, Cajicá, Chía, Sopó, Tocancipá, que en ese momento los están escuchando. No son cristianos, no tienen mucho contacto con la Biblia. A nuestro magíster, ¿cree usted que la Biblia le puede traer y qué beneficio le puede traer a una persona no cristiana, no creyente? Nos escuchan creyentes, no cristianos, nos escuchan personas de muchas religiones. ¿Cree usted que qué beneficios cree usted que le puede aportar a alguna persona que hoy nos está escuchando y que dice, yo nunca he leído la Biblia? ¿Será que me atrevo a incursionar en estudiar este texto? Bueno, ahí se nos fue, creo. Aquí tenemos a nuestro magíster. ¿Nos escuchó la pregunta, magíster Alfonso? Claro que sí, alcancé a escuchar la pregunta. La Biblia realmente es un libro relevante, ¿no? Es un libro relevante. No solamente, Dios no dio la Biblia para los religiosos, Dios dio la Biblia para todos, porque la Biblia ante todo es el libro de la salvación. La misma Biblia dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es un libro de valores. Una familia criada, unos hijos criados basados en los principios bíblicos serán hijos íntegros, honestos. La Biblia es un libro que le da esperanza a los individuos. Se dice que alrededor de más de 3,000 temas diferentes. O sea que es un libro relevante para toda la familia, para todas las personas, porque trata todos los temas de los cuales el ser humano, digamos, requiere oír algo, ¿no? Es un libro lleno de promesas también, cuando estamos tristes, cuando estamos agobiados. Yo he visto personas que han estado a punto de quitarse la vida y comienzan a leer la Biblia, comienzan a estudiar la Biblia con seriedad y la vida les cambia totalmente. Esto a mí me dice que la Biblia es un libro relevante y de aplicación, no en el pasado, sino en el presente. Cualquier persona que la quiera entender, la podrá entender, porque existe la promesa de que el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, es también su intérprete. Así que tanto para los encumbrados, para la gente humilde, sencilla, que no tiene estudio, la Biblia es un libro extraordinario. 7:22 a.m. y quiero saludar en esta hora a nuestro querido amigo que se conecta desde Lejanías Meta, nuestro querido Miguel Ángel Pinto. Dice saludos, qué buen programa, qué buen proyecto y estamos felices y vamos a conectarnos. Bueno, voy a partir de una premisa y es la siguiente, de acuerdo a todo lo que hemos tocado. Y es que la Biblia, sí señor, ya le doy el espacio, la Biblia es un libro que todo mundo puede leer, que va a traer ricas bendiciones y conocimiento. Esta es la premisa con la que partimos y de acuerdo a esto le decimos a todos los oyentes, si usted quiere atreverse a leer la Biblia, entonces vamos a colocar el programa del doctor, de los doctores invitados, vamos a colocarlos de lunes a viernes de 11 a 12. Entonces, si usted quiere estudiar la Biblia, bueno, si de pronto hay alguna persona que dice, mira, yo no he tenido contacto con la Biblia, no sé cómo leerla, no sé cómo interpretarla, no sé cómo escudriñarla, fácil. Esta presentación es del proyecto, del proyecto de estos siervos de Dios y vamos a estudiarla a partir de mañana de 11 a 12 aquí en Esperanza Colombia Radio. Doctor Gabriel. No, pastor, gracias por esa nota publicitaria. Si queríamos colocar allí de pronto en la franja inferior el nombre del canal que pronto va a salir por YouTube, Theology Online, para que la gente pueda acercarse al canal y pueda de una vez suscribirse allí,
porque va a encontrar un material muy, muy especial, muy valioso en la parte teológica que es muy relevante, muy importante. Podríamos agregar que el canal está en construcción, ¿no? Apenas ¿Sí? estamos haciendo todos los preparativos para comenzar nuestra incursión a través de las redes sociales y llegar a todos los hogares de personas de todas las religiones, de todos los intereses espirituales, no importa los niveles. Lo que sí recalco, estamos en construcción y en este momento nuestra audiencia ya puede entrar, puede suscribirse para que le llegue la información en el momento que iniciemos nuestro primer programa. De acuerdo a lo que nuestro magíster Alfonso está presentando, todavía no tenemos el primer video, así que apenas ustedes empiecen a producir, yo estaba pensando desde mañana, empezamos de 11 a 12, pero para todos los oyentes no empezamos desde mañana hasta que los doctores tengan sus videos, empiecen a subirlo y nosotros vamos a colocarlos aquí en Esperanza Colombia Radio en vivo y al aire de 11 a 12 cuando el canal de ellos tenga todo el material para poder compartir. Dese la oportunidad de estudiar la Biblia. Dese la oportunidad de conocer un poco de Dios y de todo la riqueza que encontramos en este libro. José, de paso le informo a la audiencia que planeamos emitir el primer programa en vivo el viernes 4 de agosto a las 8:30 de la noche. Hemos escogido este espacio porque creemos que a esa hora ya varias personas están en casa, han llegado de su jornada laboral, académica. Es un horario promedio para que en una hora de 8:30 a 9:30 de la noche, todos los viernes, puedan estar conectados con nosotros. Así que esperen el 4 de agosto una temática que está extraordinaria. Estamos leyendo bastante, documentándonos para poder responder de manera exegética, objetiva, lo que dice la Biblia acerca de un tema en particular. Bueno, estamos agradecidos con el Señor por este programa, por este proyecto y yo creo que esto el mundo lo necesita. Hoy por hoy tenemos muchas posiciones dentro de una misma denominación. Si hablamos de la iglesia adventista, por ejemplo, dentro de la misma iglesia hay muchas posiciones, hay muchas corrientes. En algún momento yo hasta pensé y sigo pensando lo mismo, que Satanás no tiene como enredado con tanto debate en el chat. Alguien coloca algo y eso 200, 300 personas comentando, debatiendo, algunos dicen tener la razón, pero yo creo que hace falta una posición bajo la lupa de la objetividad. Es decir, leer la Biblia no con mi argumento ni lo que yo creo que es, ni bajo mi interpretación personal, sino bajo las herramientas. En este canal vamos a tener esas herramientas, vamos a escuchar esas herramientas de cómo una persona puede leer la Biblia de manera objetiva, doctores. Así es. El nombre de nuestro canal es Teología Online. Teología en línea, no sabemos, así que corresponde compartir con todos ustedes lo que significa teología, para que los compañeros definan otros términos que van a ser fundamentales en nuestro acercamiento a la palabra de Dios, de tal manera que las un contenido muy equilibrado, tendencioso, sencillamente presentar lo que está escrito. Lo que aquí en el texto, como decía hace un momento Alfonso, en el griego, en el hebreo, podemos leer en otros idiomas, lo alcanzamos allí en nuestros estudios de posgrado, de manera que podemos colocar todo nuestro conocimiento al servicio de Dios y de la humanidad, de la iglesia, para que puedan esclarecer cómo están reveladas en la Biblia. Así que el diccionario de la Universidad de Cambridge, una universidad muy prestigiosa, define teología sencillamente como el estudio de la religión y de sus creencias, o un conjunto de creencias acerca de una religión particular. Es interesante que al lado de esta definición de Cambridge, otro diccionario, el Merriam-Webster, define la teología como el estudio de la fe, la práctica y la experiencia religiosa. Y es precisamente lo que queremos hacer. Queremos hacer una combinación no solo del estudio de la Biblia, sino también cómo a través de ese estudio podemos desarrollar nuestra fe a través de la práctica de esos principios como están revelados en la Biblia. Así que la Biblia es eso,
Es fe, es creencia, es conocimiento, es intelectualidad, si se quiere llamar de esa manera, pero ante todo es práctica. Y que teología es la ciencia de lo divino. Es un discurso, es una doctrina, es un estudio acerca de Dios. Como vemos, la palabra teología está compuesta de dos partículas griegas, teo, que se traduce en cualquier idioma como Dios, y logos, que se traduce como discurso, como ciencia, como doctrina acerca de Dios. Podría decir que en tiempos modernos, teología es la corriente del conocimiento que se diferencia de lo secular. Así que es la ciencia de Dios, la ciencia bíblica, opuesta a lo meramente secular. Ahora, podría mencionar que también hay áreas de la teología: estudios bíblicos, historia de la iglesia, teología sistemática, teología práctica, y el pilar de la teología es la examinación e interpretación de textos teológicos. El texto por antonomasia es la Biblia, la palabra de Dios. Fue escrito, como decía Gabriel hace unos minutos, hace miles de años, por lo menos 3.500 años, desde que se escribieron los primeros libros en hebreo, otros en arameo, y el Nuevo Testamento en griego, y nos corresponde como exegetas, como intérpretes de la Biblia, acercarnos al texto original para desentrañar el significado que está allí. Fueron otros tiempos, otras culturas, otros idiomas. De hecho, el griego koiné del Nuevo Testamento no es el mismo griego moderno que se utiliza, por ejemplo, en Grecia, y por esto se convierte en un desafío el poder estudiar teología con estas herramientas hermenéuticas. Finalmente, pudiese decir que hay 4 ramas diferentes de la teología, pero también se complementan con diferentes enfoques. Uno de estos es la angelología. Como su nombre lo indica, es el estudio de los ángeles. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ángeles? Los hay buenos, los hay malos. También está la rama de la bibliología. Como su nombre lo indica, pues es el estudio de la Biblia. Dentro de la Biblia se habla de cristología, no solamente en el Nuevo Testamento. Creemos que la Biblia es cristológica desde una de sus primeras declaraciones en el propio libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. La Biblia habla de que la simiente de la mujer aplastaría, daría un golpe certero y mortal a la serpiente en la cabeza en cualquier momento. Pero también está la demonología, que es el estudio de los demonios, la Biblia los menciona, la eclesiología, que es el estudio de la iglesia, la escatología, que es el estudio de los eventos del fin, y la amartología, que es el estudio del pecado. Podría mencionar también la soteriología, que viene a responder ese gran problema que introdujo el pecado en el mundo. Así que a través de la salvación que Cristo logró para la humanidad, encontramos esperanza para vivir en este mundo de angustias. Y es muy interesante, doctor Cuadros, porque dentro de la teología, y es una herramienta que iremos a aplicar aquí en este canal, está la exégesis y la apologética. Sé que Alfonso ahora va a explicarnos un poquitico acerca de la hermenéutica, que es otra herramienta que iremos a aplicar acá, pero es muy interesante porque el término exégesis, tal como lo encontramos en la literatura, significa la interpretación del texto. Eso es hacer exégesis, es descubrir el significado del pasaje. Tenemos muchos textos en la Biblia donde a veces una lectura rápida nos permite tener una comprensión completa del pasaje de la Biblia, por eso le hacemos exégesis. O sea, es extraer, porque su nombre lo indica desde el griego exégesis, es extraer del texto bíblico su significado genuino y verdadero. Y hay una palabra que es casi el antónimo de exégesis, que es exégesis. Mientras exégesis es sacar del texto, por su prefijo que es una preposición en griego, sacar del texto el significado.
Exégesis es introducir al texto una opinión propia, una opinión personal. Por eso la exégesis es el camino correcto para interpretar la Biblia y la exégesis es ese camino incorrecto. En este canal Theology Online vamos a hacer exégesis de la palabra del Señor. Vamos a través de una metodología correcta, vamos a estudiar el pasaje de la Biblia para saber qué significa ese texto. Para dar un ejemplo, porque esto de la exégesis es muy abarcante, incluye lo que es el marco histórico. Por ejemplo, un pasaje de la Biblia está reaccionando a un contexto de vida. O sea, el pasaje aparece porque hay una problemática alrededor del autor, de la comunidad, quien recibe ese pasaje y reacciona justamente a ese contexto histórico, a ese contexto de vida. La exégesis también incluye lo que es la lingüística, estudiar el texto en su idioma original, en hebreo, en griego, que es muy importante. La semántica, ¿qué significa el pasaje, esa palabra que aparece en el pasaje de la Biblia? Por ejemplo, si la audiencia nuestra podría buscar Romanos capítulo 10, versículo 4, un pasaje paulino muy importante en esa teología que reza de la siguiente manera: porque el fin de la ley es Cristo. Y es un pasaje, ahora que el pastor Saavedra hablaba de que la Biblia genera cierta controversia en algunos círculos, es un pasaje que dentro de la teología cristiana ha generado mucho debate, porque una lectura rápida del texto paulino nos diría que Cristo le puso fin a la ley de Dios, y esa lectura rápida es lo que ha creado esta teoría o este punto de vista en los círculos religiosos. Pero cuando le hacemos exégesis al pasaje, no exégesis, sino exégesis, y extraemos del texto bíblico su verdadera comprensión desde la lingüística, por ejemplo, vamos a entender que el sentido paulino es muy diferente. Por ejemplo, el vocablo que en este pasaje traduce en nuestras Biblias fin, es un pasaje que en griego es telos, de donde viene el vocablo nuestro teleología, que significa propósito o finalidad. O sea, más allá que Pablo está enseñando que Cristo le puso fin a la ley, lo que el pasaje Romanos 10:4 está enseñando es que el propósito, el objetivo teológico y espiritual de los 10 mandamientos de la ley de Dios es conducirnos a Cristo. O sea, la ley no cambia a una persona, no transforma a una persona, pero la ley es un indicador de estado que le muestra a la persona su estado, su condición frente a Dios, y ese estado lo conduce a Cristo, quien lo va a transformar y quien va a cambiar su vida. Por eso es muy importante que cuando estudiemos un pasaje de la Biblia le hagamos una verdadera exégesis desde la semántica, de la lingüística, y poder comparar este pasaje con otros pasajes de otras versiones de la Biblia para poder entender su significado. Por ejemplo, este pasaje en la Reina Valera de 1990 reza de la siguiente manera: porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo. O sea, cuando le hacemos una exégesis al pasaje de la palabra del Señor, entendemos lo que hay detrás de ese pasaje, entendemos el autor qué estaba escribiendo con ese texto, y esto nos trae luz justamente a nuestra mente en relación con el mensaje del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en Theology Online, poder aplicar los principios correctos para comprender la palabra del Señor. Y yo sé que ahí nuestro compañero Alfonso Puente va a hablarnos acerca de la hermenéutica. Muy bien, vamos a hablar también de la hermenéutica. Son términos que quizás para nuestra audiencia no son los más comunes, quizás para otros sí, porque la palabra hermenéutica es de uso interdisciplinario, ¿no? Por ejemplo, los abogados hablan de la hermenéutica de los códigos legales del país. Entonces la hermenéutica se aplica a otros contextos también, no solamente el contexto teológico. Pero hablando del contexto teológico, la exégesis se sirve de la hermenéutica, es decir, la herramienta de la exégesis es la hermenéutica. Para poder llegar a una buena exégesis, a una buena comprensión del texto, pues tiene uno que basarse en lo que se llama la hermenéutica. Yo quiero compartir con ustedes un versículo de la Biblia para hablar un poquito de la hermenéutica. En el libro de Lucas, un pasaje del mismo Cristo,
Lucas capítulo 24, versículo 27, Jesús justamente hacía hermenéutica. Dice la Biblia lo siguiente: y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba, miren esta palabra, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La palabra declaraban allí, que también se podría traducir interpretaba, es la palabra muy interesante, esta palabra griega, ¿cierto? Diermeneusen. Esta palabra, de ahí viene la palabra hermenéutica, hermeneuo, que es la palabra, finalmente se traduce hermenéutica, ¿no? Que esa palabra aparece justamente allí en Lucas capítulo 24, versículo 27, que en la Biblia Reina Valera 1960 la traduce como declaraba. Se podría traducir también, recuerden, interpretaba. ¿Qué hacía Jesús? Bueno, tomó Moisés, ¿qué es? Son los primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los judíos dividían el Antiguo Testamento, que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, lo dividían en tres. La primera parte, que se llama la ley o la Torá, que va de Génesis a Deuteronomio. La segunda parte, los profetas o Neví. Sí, justamente ahí Alfonso estaba explicando el tema de la hermenéutica, Inti, que es muy importante para la comprensión de la palabra del Señor, y que es una herramienta que vamos a aplicar aquí en Theology Online, la herramienta. Y es que tenemos varios principios. Ahí Pastor Puentes estaba explicándonos de la hermenéutica. Pastor. Correcto. Entonces estaba mencionando que la exégesis se sirve de la hermenéutica y que Jesús utilizó esa palabra. Para nosotros hoy, la hermenéutica es sencillamente los principios para interpretar la Biblia. Ahora, esos principios, ¿de dónde surgen? Surgen de la Biblia misma. Por ejemplo, voy a mencionar rápidamente tres principios. El primer principio es el principio de sola escritura. ¿Qué significa ese principio hermenéutico? Que para interpretar la Biblia solamente tenemos la Biblia. Es decir, la Biblia es el libro por excelencia para nosotros establecer nuestra fe, nuestras prácticas, no basarnos en nada más. El otro principio se llama el principio de toda escritura o tota escritura. Ese principio significa que para yo llegar a la conclusión de un tema, tengo que tomar la Biblia toda. Hay gente que toma un pasaje y de ese solo texto hace una doctrina. Es totalmente errado, equivocado. La Biblia tiene que ser utilizada en su conjunto. Los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento tienen que ser usados para poder llegar a una conclusión exacta, una conclusión precisa de lo que queremos, digamos, conocer. El tercer, quizás, principio que quiero mencionar es el principio de la Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros no recurrimos a otros libros para interpretar la Biblia, sino que un texto con otro texto finalmente terminan dando a conocer el mensaje prístino de Dios. Nosotros, ¿por qué usamos la hermenéutica? La usamos porque la Biblia contiene diversos géneros literarios. Por ejemplo, en la Biblia hay poesías. No es lo mismo interpretar una prosa que una poesía. Los salmos están dados en poesía, ¿cierto? Otro de los elementos que contiene la Biblia son las profecías. La Biblia está llena de profecía. La profecía está basada en símbolos. Los símbolos hay que interpretarlos y los símbolos justamente se obtiene su explicación de la Biblia misma. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el mismo Dios nos enseñó, a través de Juan, nos enseñó a interpretar los símbolos. Por ejemplo, dice allí que Jesús estaba en medio de 7 candeleros de oro y tiene 7 estrellas en su diestra, pero en Apocalipsis 1:20 explica, los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias y los 7 estrellas que Jesús lleva en su diestra son las 7 iglesias. Entonces, Jesús, o son los ángeles de la iglesia, ¿cierto? Entonces, Jesús, escuchen bien eso, mismo explica, y los apóstoles, cómo se interpreta la Biblia. La Biblia también tiene parábolas. Una parábola no se puede interpretar lo mismo que un texto en prosa, ¿cierto? Las parábolas
se basan su interpretación en principio. Por ejemplo, una parábola tiene una sola lección. Uno no puede andar extrayendo todas las lecciones que se le ocurran. La parábola tiene símbolos, pero son justamente para qué son los símbolos de la parábola. Es el armazón de lo que quiere decir la parábola, pero cada símbolo no necesita ser interpretado, ¿cierto? Cada figura. Entonces, miren ustedes que la hermenéutica, y que la vamos a estar usando en nuestro canal, justamente porque si nosotros no usamos la hermenéutica, llegaremos a cualquier conclusión y cualquier otro puede llegar a otra conclusión, y por eso existen tantas religiones, porque no se utiliza la hermenéutica basada en la Biblia misma. Así que yo le invito a los oyentes a estar atentos, ¿no? Para que podamos aprender un poco más de la Biblia. Nosotros ponemos a su disposición el conocimiento que Dios nos ha dado, y con humildad queremos explicar la Biblia, por supuesto orando para que el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, nos guíe a toda verdad. Así es, quisiera complementar que el tema de la hermenéutica es tan específico que Ricoeur, un gran autor relacionado con esta ciencia de la interpretación, inclusive fue más allá de un texto escrito y dice que se debe o se puede hacer hermenéutica inclusive de un gesto. ¿Quién lo dijera, no? Un gesto, lo que conocemos como la expresión facial, no solamente expresiones faciales, sino corporales en forma general. Estoy haciendo yo en este momento con mi mano. Así que la hermenéutica realmente quiere interpretar entre los textos. Estamos separados por lo menos 2000 años desde el último texto de la Biblia, que creemos fue el libro de Apocalipsis, pero por lo menos está allí lo escrito, lo que está escrito, escrito está. Así que haciendo una relación entre lo que expuso Gabriel de la exégesis en relación con la hermenéutica, diría que la exégesis es la herramienta fundamental para hacer hermenéutica. Se empieza mirando cada palabra, cada frase, cada oración. A través de la semántica podemos entender lo que significa cada palabra y contextualizarla. Porque en español sabemos que existe la palabra amor, pero con esa palabra amamos a Dios, amamos a la esposa, amamos al perro, amamos la naturaleza, mientras que en griego existía más de una palabra que se traduce en los idiomas como amor, pero había una palabra concreta para cada persona. Diferente la palabra griega para amar a Dios, otra palabra para amar a la esposa, para amar a la mascota. Así que de esto se ocupa la semántica, poder descubrir el significado de cada palabra, de cada frase, de cada oración. Y entonces a través de la exégesis poder interpretar el texto. Y que es muy interesante que se empieza por la exégesis, mirar cada palabra. Y entonces de esa manera tratar de descubrir lo que se dijo en su momento. Sí, iba a hacer ahí un aporte en relación con lo que el pastor Magíster Puente mencionó ahora, y es que es muy importante la audiencia que nos escucha que entendamos algo en relación con la hermenéutica. La Biblia es su propio intérprete, o sea, quien provee la revelación, que es Dios, en un proceso que se llama teofanía. Las teofanías son muy propias en el contexto bíblico. La teofanía era ese momento cuando el profeta se encontraba con Dios en el proceso de la revelación. Y Dios da esa revelación. Quien da la revelación también traza o presenta las herramientas hermenéuticas para entender esa revelación. Esto es muy importante que nos escuche en estos momentos. Por ejemplo, ahora Alfonso explicaba el símbolo de las estrellas. Símbolo significa ángeles, mensajeros. O sea, Dios da esa revelación, pero traza la hermenéutica para decir, esta es la forma como se debe interpretar, para que no caigamos en subjetividades. No, es que yo creo que esto podría ser. Yo pienso que esto podría ser. No. Quien da la revelación, repito, traza las herramientas bíblicas para entender esa revelación. Por eso la hermenéutica y la exégesis sale del mismo texto bíblico, para que ella sea su propio intérprete. Por eso no hacemos exégesis, de introducirle conceptos
propios o herramientas extrabíblicas para entender el texto bíblico, porque esto es lo que ha generado también mucha controversia dentro del mundo cristiano. Por eso es muy lindo poder entender y estudiar la palabra del Señor. Quien da la revelación provee ese camino hermenéutico para poder entenderlo, que es muy importante. Gracias, Gabriel. Y quisiera mencionar, ya que usted utilizó la palabra eisegesis, como todo estudioso de un texto, no solamente de la Biblia, de cualquier texto en general, se acerca al texto con presuposiciones. Este es un tema que Gabriel, Alfonso, como teólogos bíblicos, saben que es fundamental poderlo entender para hacer un acercamiento correcto a la hermenéutica de cualquier texto. Así que las presuposiciones son las ideas preconcebidas que tiene cada persona al acercarse a un texto. Es muy difícil que alguien llegue a un texto, concretamente al texto de la Biblia, sin tener alguna idea, alguna orientación hermenéutica. Pero el asunto es que al hacer exégesis, la exégesis es la que debe marcar el rumbo, el derrotero. De manera que si yo tengo una idea preconcebida de algo que está escrito en el texto, por decir algo, tengo la idea de que el día de reposo es un día particular de la semana. Esa es mi presuposición. Pero leo el texto e interpreto el Antiguo y el Nuevo Testamento y descubro que el texto de manera consistente me dice que el verdadero día de reposo es el día tal de la semana. Entonces mi presuposición tiene que supeditarse a la exégesis y entonces le doy la supremacía al texto. Es el texto el que orienta la hermenéutica. Así que las presuposiciones orientan. Alfonso en su momento decía que la hermenéutica, interpretándolo como presuposiciones, orienta la exégesis, y es verdad, en el sentido de que las presuposiciones dan como una hoja de ruta, pero la que define, la que tiene la última palabra es la exégesis. ¿Cuántas veces nosotros mismos, como estudiosos de la Biblia, hemos declinado alguna presuposición porque el texto nos corrige? Ya mencionaba Alfonso el texto paulino de 2 de Timoteo, donde dice que la Biblia es para corregir no solamente la conducta, para corregir inclusive interpretaciones que estuviesen allí en la mente de las personas y que necesitan corregirla a raíz de la exégesis o de lo que dice el texto bíblico. Ok, podemos agregar que Jesús mismo utilizó esa herramienta con mucha regularidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, cuando él predica el sermón profético, él mismo utilizó un pasaje del Antiguo Testamento. Él dice, como dice el profeta Daniel, cuando vean la abominación desoladora, dice él, ¿no? Y en Lucas 21, Jesús explicó claramente lo que significa la abominación desoladora. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis que ha llegado el día, ¿no? de la manifestación de la abominación desoladora. Y él utilizó un pasaje del libro de Daniel, capítulo 9. Así que cuando uno utiliza un texto, tiene que saber lo que es el sentido del texto. Y Jesús nos dio claramente, digamos, la forma, ¿no? de uno interpretar la Biblia. Para Jesús, Daniel era un ser humano real, de carne y hueso, y que fue un profeta que existió hace muchísimos años, pero que él tomó, Jesús, ahora actualizó lo que Daniel dijo, lo aplicó, lo interpretó y le dio a conocer el mensaje a la gente para aplicarlo a su propia vida espiritual. Pero doctor Alzate, hay un término, no sé si usted lo tiene ya listo para definirlo, el término apología, porque el canal justamente tiene que tratar, o vamos a utilizar todas esas herramientas, la teología, la exégesis, la hermenéutica, pero hay un término que es apología. ¿De qué se trata? Sí, y quisiera antes de definir el término agregarle algo más al tema de las presuposiciones, porque esto es muy importante, hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana, en esta hora. Esto es muy importante. La gente se acerca al texto con un preconcepto, con una presuposición. Inti da un ejemplo ahora en relación con el día de reposo. Yo aquí podría mencionar, por ejemplo, el tema del estado de los muertos, que es otro tema que genera mucha controversia dentro del mundo secular y el mundo cristiano. ¿Qué pasa cuando una persona se muere? ¿Para dónde se va? ¿Qué ocurre?
esta pregunta que parece increíble, pero en pleno siglo XXI sigue haciendo mucho ruido a la gente hoy en día. Bueno, fíjate que la Biblia lo define, claramente lo define. Puede ser que alguien se acerque al texto con una presuposición que las personas cuando se mueren siguen estando vivas, pero el texto bíblico define qué pasa dentro de ese concepto de la antropología bíblica, qué pasa cuando una persona se muere. Pero justamente el canal Theology Online obedece a responder esas preguntas y clarificar aquellas presuposiciones. Por eso, al margen, a la par de la hermenéutica, de la exégesis, de la teología o dentro de la teología, está la apologética. La apologética, como su nombre lo indica desde el texto en griego, significa defensa, hacer defensa o dar defensa de la fe y de la verdad que encontramos en la palabra del Señor. El mismo Cristo lo presentó en Lucas, el capítulo 21, el versículo 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. O sea, miren que la misma Biblia nos invita y nos desafía a que nosotros hagamos apología o seamos apologistas o apologetas, de ser defensores de la fe y de la verdad. Y el canal Theology Online también tiene este propósito muy especial, que podamos explicar la Biblia, pero también hacer defensa de la misma, de la verdad, de la palabra del Señor, ante tantos posiciones, tantas teorías hoy falsas que encontramos en nuestro alrededor que están atacando la palabra del Señor. Así es, y añadiría que el apóstol Pedro, uno de los discípulos del Señor, siendo consciente de que los escritos de Pablo, por ejemplo, generaban ciertas discusiones, Pedro reconoció que había algunas cosas que escribió Pablo que eran difíciles de entender. Y entonces Pedro nos anima en una de sus cartas para que podamos prepararnos para dar respuesta, para defender la verdad con mansedumbre y templanza. Y estos son dos principios que queremos seguir en Theology Online. Queremos ser respetuosos, en primer lugar, de Dios, por supuesto, del texto bíblico, pero también de las personas, inclusive de aquellos que tienen sus postulados teológicos, que hacen exégesis, que interpretan de manera subjetiva, que imponen sus presuposiciones sobre lo que dice el texto bíblico. Aún queremos ser respetuosos de ellos, pero también de la audiencia. Ser respetuosos de la audiencia implica que podamos ser serios en la exposición de lo que está escrito, utilizando todas estas herramientas que nos llevan a interpretar la palabra de Dios al punto. 7 de la mañana y 56 minutos y estamos felices de lo que va a pasar en este nuevo programa. Aquí en la emisora también, porque estamos implementando lo que ustedes van a hacer en el canal Theology Online. Lo vamos a hacer aquí en la emisora, lo vamos a transmitir para que todos los oyentes que hoy digan, oiga, me voy a atrever a leer la Biblia, a estudiar la Biblia con Esperanza Colombia Radio y con el canal Theology Online, porque es un canal con un propósito especial y ya se ha explicado y nuestros invitados han explicado no solamente el propósito, sino esta linda temática de los desafíos de leer la Biblia de manera objetiva, hermenéuticamente hablando, con herramientas que nos permiten sacar realmente la idea del texto, no interpretaciones privadas, ¿no? O subjetivas, decirlo de alguna manera. Hemos llegado a la parte final. Yo quiero que ustedes se despidan de nuestros oyentes, los que estuvieron y los que están conectadísimos a través de la transmisión en Facebook, a través del dial 96.3 FM y a través de la aplicación. Desde el móvil tenemos personas desde Londres, Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador que están escribiendo y que dicen muchas gracias y vamos a estar conectados. Aquí tengo uno que dice muy buenos días, pastores, bendiciones. Quisiera pedir el favor de que me indique cómo puedo buscar el canal que van a lanzar los pastores. Es que no lo encuentro, muchas gracias. Bueno, a nuestra querida oyente, en este momento te cuento, ella se llama Vivi, reporta sintonías desde San José del Guaviare.
reporta sintonía y dice quiero inscribirme. Doctor Alzate, una vez más las instrucciones para entrar al canal y ya saben amigos oyentes que cuando los videos estén listos, los programas estén listos, aquí lo vamos a lanzar de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía para Vivi, pero el canal es Theology Online. Y doctor Alzate, ¿cómo inscribirse al canal? Gracias, Pastor Saavedra. Mira, usted puede entrar aquí en YouTube, le da justamente tal como aparece en la pantalla, yo escribí allí porque no es separado sino junto, Theology Online, ahí aparece. Usted le da Theology Online, ahí le va a aparecer este link, ahí, Theology Online, le va a aparecer, ahí le aparece la foto de nosotros tres para que usted se pueda guiar. Es posible que encuentre el nombre de este canal en otras áreas, pero es el único canal hispano que se llama así, Theology Online, pero ahí está, ahí aparece ya un video que hemos colgado promocional. Así que entra, por favor, dale la suscripción. Estamos ahora en la parte preparatoria, en la parte de construcción, en la parte de suscripción, porque el día 4 de agosto queremos comenzar oficialmente el canal Theology Online. Bueno, todavía quedan unos días, pocos cortos, vamos a cerrar la expectativa. Amigo oyente, nosotros vamos a tener esta clase de Theology Online de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía. Bueno, vamos a invitarles para que ustedes, alguien de ustedes tres que quiera orar, nos despida este programa que se llama Actívate, que va hasta las 8 en punto, y ya son las 8 en punto. Agradecemos a todos los oyentes que han estado conectadísimos con la 96.3 FM, les acompaño hasta las 12 del mediodía colocándole música, aquí colocando sus peticiones de oración, de una vez con el equipo de Esperanza Colombia Radio, orando por sus necesidades. Si quiere escuchar un himno, una canción especial, usted pídala a nuestra línea de WhatsApp 316-017-6946 y aquí le colocamos música que eleve. Y no se olvide que tenemos programa muy pero muy especial todo el día y toda la noche. Vamos a la oración final. Si alguien de ustedes quiere tener la amabilidad y ora por los oyentes que han estado conectados y dejando también sus peticiones de oración aquí en línea por salud, empleo, por bienestar familiar. Gracias. Bien, vamos a orar entonces. Por esta entrevista que nos ha concedido. Estamos muy agradecidos porque es la puerta de entrada para esta experiencia que iniciaremos, ya empezamos hoy de hecho, pero continuaremos el 4 de agosto. Adelante, Alfonso, con esta oración. Muy bien, vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos agradecerte en esta mañana por la audiencia de Esperanza Colombia Radio. Bendíceles, Señor, han estado conectados allí, escuchando lo que hemos dicho. Que el Espíritu Santo, Señor, les guíe para comprender toda verdad. Que tú les bendigas, Señor, en sus necesidades particulares como empleo, Señor, como asuntos de salud y otros asuntos que tú, Señor, tienes en tu corazón, porque también estás interesado, Señor, y especialmente interesados en cada uno de nuestros problemas y dificultades. Ponemos, Señor, en tus manos al pastor Saavedra, bendice la emisora y todos sus oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. 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 A partir del 4 de agosto, amigo oyente, no se lo pierda por Esperanza Colombia Radio, Theology Online de 11 a 12 del mediodía, amenizando las mañanas con estos hermosos programas, debates y temas relevantes para nuestra salvación. Doctor Alzate, muchas gracias, mi profe querido. Un abrazo. Mi profe, gracias. Dios les bendiga. Eso. A nuestros queridos invitados, Magíster, y a nuestro querido doctor, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, bendiciones y en victoria con Cristo. Saludos para sus familias y esperamos que Dios les siga usando con poder en nuestro nuevo programa. Bendiciones. Amén. Chao, muchas gracias. A todos. Esperanza Colombia.